Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantautora Aurora con una de sus más recientes canciones que se llama Starvation, que según tengo entendido la traducción al español sería algo así como inanición. Estoy un poco acelerado, ¿no? Bueno, vamos. Parece que ya arranca en un compás bastante raro, parece un 7 ahí medio trabado. Fíjate que está con tac, 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 tac. Vamos a ver con qué nos encontramos. Está en una pileta, ¿no? En una bañera, ahí. Vamos a ver cómo comienza esto, porque me gusta mucho Aurora y por ahora nada. Simplemente fue la introducción. I miss the touch of human and sun. Fíjate que es un comienzo melódico muy tranquilo, solamente su voz tremendamente apaciguada. Parece que estamos comenzando en sol menor. 3 notas. Maravilloso. Fíjate que siempre ella tiene una construcción melódica muy atenuada, muy tranquila, muy perseverante de todas maneras, que nos hace imbuirnos completamente de sus cualidades musicales. Do I need to be torn just to see who will care? Y fíjate que siempre son muy consonantes, ¿no? Están como muy bien construidas, muy bien dosificadas. De hecho, utiliza mucho dos formas de construcción melódica, que son la forma oración y la forma período, que la única diferencia que tienen es el ordenamiento estructural de sus motivos. Por ejemplo, y siempre cerrar en la nota con la que comience. Y fíjate que pega el grito muy característico de ella, que ya hemos escuchado desde el primer análisis que hicimos, que fue Runaway, una de sus canciones más viejas, que ya tiene unos cuantos años, y siempre tiene como esa característica de ese grito agudo, como muy rockero, pero también ambientado en el pop. Away. Why do we have to die for us to Y fíjate que se mete como un sintetizador bastante raro detrás, la percusión está ahí, pero ella empieza a cantar un poco más fuerte. Y solamente utiliza notas reales del acorde, fíjate, sol menor, fa mayor. 2 acordes nada más. Si algo tiene de característico Aurora también es su tremenda capacidad de dosificar toda la información utilizando siempre pocos elementos rítmicos, melódicos y armónicos, es decir, al ritmo, como lo que escuchamos desde el principio, lo melódico en cuanto a la melodía que está cantando y lo armónico, los acordes que están contenidos en sus canciones, y siempre son muy mesurados y nos va llevando de a poco, increyendo habitualmente hacia el grado de explosión que suelen tener sus canciones. Y acá se mete otra de sus voces. Fíjate que está acumulando mucha información de a poco. Esta es una búsqueda más rítmica. Me parece una canción bastante distinta a lo que nos tiene acostumbrados Aurora. Básicamente, como ya mencioné anteriormente, si no viste los análisis que ya tenemos sobre ella, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y esta canción me la han recomendado mucho últimamente porque me han mencionado justamente eso, que es como muy distinta respecto de las otras canciones, que son más melódicas de alguna forma, tienen más acordes o escuchamos otros instrumentos menos sintetizados. Acá hay como una gran búsqueda por el efecto sonoro. Acá sí se meten elementos más tradicionales, más acústicos. Escuchamos que se introduce un bajo y algunos otros elementos, además de que su voz vuelve a estar un poco más apaciguada. Es como si hubiéramos vuelto a otra estrofa, ¿no? Esa parte que habíamos visto en el medio. Tiene sentido, todo el sentido del mundo que sea el estribillo, pero fíjate cómo acá se nota claramente que está viajando todo el tiempo entre 2 acordes nada más, sol menor y fa mayor. Con esa información no escuchamos en ningún momento el mi, con lo cual podríamos estar en un sol dórico, ¿no? Pues tiene sentido que sea ese mi
como sexto ascendido que nos daría el modo dórico, pero bueno, nada, continuamos avanzando. Be better. Why do we have to die? Tranquilamente esto podría ser una pista de electrónica, ¿no? Si hicieran un remix al respecto, claramente le meten un bombo, un kick ahí bien pesado todo el tiempo y tenemos una suerte de un psytrance medio raro, porque le faltarían algunos elementos percusivos un poco más agudos como para que hablemos de progressive o de alguna de esas otras infinitas variantes y subgéneros que tiene la música electrónica, pero esta nueva búsqueda de Aurora donde su voz está ahí constantemente, pero por momentos muy entrevesada o entreverada con los demás elementos de la música hace que sea algo muy interesante. Si tenés alguna otra recomendación al respecto, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Fíjate cómo ahora se mete como un redoblante de tambor, ¿no? Ahí como muy pequeño de todas maneras. Ella está gritando bastante más. Está la luna roja detrás que nos devuelve a Running with the Wolves, si no me equivoco, que hemos analizado esa canción también como Corriendo con los Lobos. Tienen como toda una reminiscencia al folclore propio de su país y a todo lo nórdico en general, que es tremendamente atractivo, sobre todo para otras culturas como la nuestra, que no estamos embebidos de eso. Y por supuesto, nuestro folclore siempre es muy atractivo para las demás culturas, porque hay algo de lo propio, de lo autóctono, de lo identitario de cada una de las culturas que cuando se transmuta en música resulta muy interesante para quienes no son parte de esa comunidad naturalmente. Y fíjate cómo en esta parte empieza a acrecentarse ese tambor, ese redoblante que veníamos escuchando de fondo, o un snare, si querés que lo diga más en términos de producción musical estandarizada en la industria, como de a poco va incrementándose y sus voces están duplicadas, o mejor dicho, su voz está duplicada, se escucha como un formato chorus, como si fuera un coro, como un canto tribal por poco, que está muy bien acompañado, dicho sea de paso, por el videoclip que estamos viendo, y hace que todo sea tremendamente poderoso. Todavía no ha explotado tanto como esperaba, aunque veo que la onda de audio se está agrandando de a poco y vamos a ver con qué nos encontramos próximamente en esta canción que se llama Starvation de Aurora. Bueno, parece que mi predicción tuvo todo el sentido del mundo porque apareció un kick y además fíjate que la voz de ella con un delay y un corte de frecuencias bastante interesante en el una línea que está como todo el tiempo recortada, así que vamos a ponernos un outfit más apropiado para esta ocasión. Muy bien, hemos vuelto con el outfit apropiado para escuchar música electrónica de la mano de Aurora y esto sigue así. Claramente la voz modificada mucho más grave es típico en la música electrónica y fíjate que acá estaríamos nuevamente en el estribillo, que es muy interesante en Aurora también, que tiene la capacidad superlativa de utilizar todo el tiempo notas reales de los acordes y que suene bien, porque no suena como algo meramente arpegiado, sino que tienen dirección las notas que están cantando, que siempre está cantando, y que hace que sea muy atractivo, porque tranquilamente en cualquier otro estilo esto suena más arpegiado, no suena como algo melódico que podría ser una voz que tiende a tener más continuidad o grado conjunto entre una nota y la otra, pero me gusta mucho esta versión. ¿Qué opinas vos al respecto? ¿Te gusta esta variante de Aurora mucho más electrónica, como alejada de lo acústico? Porque ya desde el principio de la canción con esa percusión bastante rara que estaba como desacompasada, porque ella está cantando en cuatro constantemente y la percusión del principio estaba como desfasada, creando algo que se llama polirritmia, es decir, muchos ritmos actuando en simultáneo pero que son distintos entre sí. Y acá se ha unificado todo cuando ingresó el kick bien electrónico que habíamos previsto que estaría muy bien que ocurriera y efectivamente así ha sido y nos estamos acercando al final de la canción, pero no te olvides de dejar escrito debajo en los comentarios qué te parece este nuevo approach de Aurora a su música. Como el baile del gallo, ¿cómo era que le llamaban a este baile en la música electrónica? Ahora aparecieron más elementos percusivos tremendamente característicos de la música electrónica y digo música electrónica como un gran global,
porque si no tendríamos que ponernos a definir cada uno de los subgéneros y la verdad que no soy un experto en eso, toco más de oído en ese sentido, pero claramente tiene todo el sentido que sea así y que los lentes negros pensé que iba a haber menos, pero se ve bastante bien de hecho. Bueno, continuemos. Y escuchaste ahí la apertura de los filtros, ¿no? De uno en particular, de uno de los sintetizadores. Está todo como muy electrónico en esta sección. Ya no distinguimos tanto la voz de Aurora, aunque está siendo reutilizada más como un elemento percusivo, justamente porque hay una repetición de una de las notas que estaba cantada ella, que claramente, o muy probablemente, haya sido autosampleada. Es decir, tomaron una porción de lo que cantó y lo configuraron como para que sea una nota ejecutable, ya sea en un teclado MIDI o directamente en la computadora, para reproducir automáticamente esa misma nota durante esta parte de la canción. Y estamos en el final. Te digo que es un vuelo cósmico esto de Aurora, la verdad que no me lo esperaba en absoluto. Tengo algunos sentimientos encontrados, porque me gusta la electrónica en general, me parece que es algo para indagar mucho. Si tenés algún productor, DJ o que te interese que analicemos, puedes dejarlo escrito también debajo en los comentarios, pero es raro verlo en Aurora, ¿no? Es como que genera ahí cierta disonancia, pero que creo que puede resultar muy atractiva. Habría que ver si produce nuevas canciones en este sentido o de a poco va arrimando el bochín a este estilo, como decimos en Argentina, para luego desembocar en otra clase de producciones de características similares que continúen como esta nueva senda o camino que ha comenzado. Y la canción finaliza así, que parece que hay un corte abrupto al final. Y terminó la canción. No lo entiendo. La verdad que me ha gustado muchísimo escuchar nuevamente Aurora. Me voy a sacar esto porque si no los ojos me van a quedar muy mal. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que yo no estoy viendo porque estoy sin lentes, que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao. Todo sol, sol, la, sol, fa, fa, mi, re, do. Uy, no veo nada.